Bueno, pues tremenda tarea terminar esta mesa. Agradecerle a Juan Luis, por supuesto, a Horacio, a Rosalba, a Alejandro, a los compañeros de Chapingo que andan por acá, a la doctora Patricia Ramírez Curi, al maestro Pablo Yáñez, que nos honra con su presencia, y a todos las y los amigos que se encuentran esta noche con nosotras y nosotros. Trataré de ser breve, pero hay varias cosas que decir. La primera, este texto trata de completar una historia que nos propusimos hacer Juan y yo. Pueden encontrar en la UAM está el libro El invierno social llega a su fin, que es el posicionamiento de las izquierdas frente al mundo campesino. Básicamente la hipótesis es que las izquierdas vuelven a tener una segunda vida después de dos décadas de sometimiento ideológico y político, los 40s y los 50s, gracias al redescubrimiento del mundo campesino. El PC, Alejandro nos lo podrá corroborar, era un partido esencialmente campesino, ¿no? Una fuerza muy potente desde los años 20. Con Juan tratamos, no es el último texto, hay todavía por ahí en espera un texto donde hicimos Juan, yo y la compañera Diana Méndez. Diana escribió con Juan un libro sobre la Liga de Agrónomos Socialistas, se llama Haciendas sin Hacendados. Entonces trabajábamos mucho con él y nos propusimos hacer en un capítulo que terminamos en la pandemia y que todavía no sale, podrán ustedes imaginar, esos son inviernos largos, una historia del desarrollo de la nación mexicana desde el punto de vista campesino, ¿no? Entonces esperemos que algún día podamos compartir con ustedes ese texto que le dedicamos mucho cariño. Con Juan hay una larga amistad, larga, profunda, no por tiempo, sino por intensidad. Juan era un tipo que era muy amistoso, muy amigable. Si quieren, quienes no lo conocieron y quieren conocerlo, está en la jornada hoy una entrevista que me hicieron sobre el libro en la red, y ahí hay una foto muy bonita de Juan con un puro enorme, divirtiéndose, se ve que está gozando en ese momento de la vida. Juan era un tipo sorprendente, no solamente era un tipo muy culto, era un tipo muy inteligente, era un tipo muy dedicado, además era una persona que quería seguir aprendiendo. El último esfuerzo que teníamos era leer a Baruch Spinoza, ¿no? Todavía llegamos a leer el Tratado Teológico Político juntos en algún momento. Entonces, bueno, así iba Juan, ¿no? Eso, Spinoza le parece muy importante para comprender la dinámica del cambio político. ¿Qué es este libro? Bueno, este es un libro que, tengo que decirlo, la base, el núcleo original de este libro era algo que Juan tenía escrito para hacer un doctorado en historia, que me parece que no terminó. Se fue a Francia a hacer su doctorado, y aunque estaba inscrito en el doctorado en historia y había trabajado intensamente estos años, nunca decidió terminarlo, y lo que me propuso fuera que completáramos el trabajo. Yo estaba en ese momento iniciando a cargo del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, comercial, pueden visitarnos. El CEMOS es un archivo del cual vienen muchas de las fuentes, incluida la fotografía de la portada, que es posterior a la época, pero que nos parece que retrata bien el sentido de lo que queríamos transmitir. Y entonces, entre el trabajo de Juan y lo que yo estaba recuperando del CEMOS, de los archivos que son esencialmente los del PCM, pero no solamente los del PC, pues salió este texto. Básicamente lo que nos parecía sorprendente era la escasa, muy débil presencia de este periodo a la hora de revisar, por ejemplo, las historias contemporáneas de las izquierdas. Si uno revisa las 2 grandes o 3 grandes libros que han salido en los últimos años sobre las izquierdas, es Cardenismo, 68, Democracia, y se acabó, ¿no? Entonces nos llamaba mucho la atención esta ausencia tan dramática en un punto, porque como bien dice Alejandro, son años de mucha represión, ¿no? Como dice Horacio también. Estos años son años de profunda represión, y la represión empieza en 48, se intensifica mucho en 52, en 52 es tremenda la represión para todos los grupos, no solo para los comunistas, y se vuelve en un pico muy dramático en 58-59, sobre todo en 59. Y entre 59 y 68 la represión no baja, la represión, de hecho me atrevería a decir que el año con menos bajas fue el 68.
porque los muertos a lo largo de estos años son tremendos, ¿no? Claro, son los copreros, ¿no? Son los de Iguala, no es Reforma, ¿no? Y entonces nos llamaba la atención que cuando las cosas no pasaban en la Avenida Reforma, pues no les poníamos tanta atención, y no porque lo que pasaba en la Avenida Reforma es muy importante, evidentemente sigue marcándonos y nos seguirá marcando, pero nos parecía que la otra historia valía la pena ser contada. Y bueno, nosotros hicimos un pequeño esfuerzo por contarla, espero que llegue y que sea de utilidad. Y por el otro lado, el tema de la democracia. Con Horacio ya no es la primera vez que venimos discutiendo esto, ya lo hemos discutido, lo discutimos en la ENA, lo discutimos en la ASA y lo seguiremos discutiendo seguramente. El aporte democrático, ¿no? Nosotros sostenemos que así como los campesinos en el año 1914, cuando se reunieron en la Soberana Convención de Aguascalientes y que en su programa de reformas plantearon el horizonte fundamental de la nación, si ustedes revisan ese programa van a encontrar mucho de lo que luego va a ser la Constitución, y en algunos lugares hasta más adelantado que la Constitución, con todo lo maravilloso que es nuestra Constitución. Sostenemos que inventaron el futuro porque plantearon un tema esencial. El tema es: los procedimientos de toma de decisiones tienen sentido sí y solo sí atienden también a la cuestión de la reproducción de la vida, ¿no? Y eso nos parece que el movimiento campesino lo demostró desde los años 60 muy claramente. No se escindió el momento de la reproducción de la vida, es decir, que tengamos asegurado el sustento, de los procedimientos, ¿no? Básicamente en el mundo agrario, el complejo mundo agrario, el agreste mundo agrario, pues las cosas no pasan solitos, ¿no? El incendio no le pasa a un campesino y a los otros no, la plaga no le pasa a unos y a los otros no, ¿no? Es una decisión forzadamente colectiva, y sostenemos que las organizaciones, los esfuerzos del mundo campesino respondieron a este dilema. Y no solamente respondieron a ese dilema, sino que fueron adelante. Las luchas municipalistas están muy bien retratadas en los años 70 y 80, son famosas, ¿no? Las de la COSEI, las de tantas y tantas pugnas por democratizar el municipio, pero empiezan en los 60, ¿no? Ya están aquí. Y de hecho muchos de los dirigentes del Partido Popular Socialista, que es el anatema de la izquierda, ¿no? La izquierda oficial, la izquierda... Muchos, Jacinto López, que era el dirigente del movimiento campesino de Lobos, él pasó largas temporadas en la cárcel, ni ellos estaban exentos de la represión, ¿no? Y nos parece que eso es muy importante, dice mucho de lo que era este país, ¿no? Dice mucho de lo que era este país, de lo que sigue siendo en buena medida este país. ¿Qué van a encontrar en el libro? Bueno, van a encontrar ese desarrollo ya expuesto aquí por Alejandro y por Horacio, muchas luchas locales, desconectadas, por supuesto, una izquierda que está tratando de atender el proceso que se le viene encima, porque la izquierda viene de muchas derrotas, viene de mucha debilidad, de la debilidad ideológica, que aunque para nosotros pueda ser una sorpresa, no lo era en el momento. ¿Cuál era esa? La izquierda mexicana había vivido bajo el amparo de la Revolución Mexicana. Y entonces el lema de uno de los grupos de izquierda era al socialismo por la Revolución Mexicana. Es decir, se tenía confianza en que el programa de reformas, sobre todo el del cardenismo, era la puerta de entrada para algo más grande. Y en los años 60, mediado por la derrota en Guatemala, mediado por la derrota ferrocarrilera, mediado por la Revolución Cubana, incluso por la presencia del general Cárdenas, esto se renueva, ¿no? Y entonces ya lo que viene es, hay que hacer otra revolución de carácter democrático y de liberación nacional. Y traigo lo de la liberación nacional porque me parece un asunto muy importante en nuestros tiempos de vasallaje que estamos viendo con ofensiva imperial, ¿no? O sea, curiosamente es profundamente actual ese momento, al menos en este aspecto, me parece a mí. Van a encontrar pues mucha referencia a periódicos, a dirigentes, a organizaciones. Juan tenía una fijación especial por una publicación que yo les recomiendo mucho que busquen en hemerotecas, que es la revista Política. Si alguien ha revisado la Política, sabe por qué es fascinante esa revista. Tenía todo cada 15 días. Todo, cuando digo todo, era todo. Desde los discursos de inmediatos de Fidel Castro en La Habana, hasta las columnas de Monteverde, de Enrique Cabrera, de los grandes intelectuales progresistas de la época, hasta las notas más, las reseñas de los libros más
nuevos en ese momento. Está surgiendo el gran editorialismo de izquierda, está surgiendo Editorialera, por ejemplo. Revista Política es fascinante, ¿no? Y Juan tenía ubicados todas las referencias de 7 años hasta que su editor cae preso. Por eso no la tenemos en el 78, porque es otro de los presos, el ingeniero Manuel Marcue Pardiñas, un agrónomo, por cierto, que sostuvo la publicación quincenal durante 7 años. Quienes hayan hecho revistas o intentado, lo digo porque yo lo he hecho, y yo no sé cómo lo hacían, ¿no? No sé cómo lo hacían para sacar cada 15 días. Por cierto, Guillermo Bonfil Batalla era el editor, era aparte de esa revista, era de los que trabajaba, entre otros. Bueno, sobre la transición, los dichos de Horacio, sí, probablemente había un énfasis demasiado político, de confrontación con algunas interpretaciones. Yo sostengo que hay alguna línea de la transitología, pienso mucho, pueden buscarlo aquí, en la librería del Fondo de Cultura, seguramente, el libro de Fernando Escalante. Fernando Escalante Gonzalo escribe un libro, El peso del pasado se llama, que para mí es un ejemplo de esta transitología, donde esencialmente lo que dice es, todas estas organizaciones de las que nosotros hablamos aquí en este libro, son, y les llama así, mediaciones parasitarias, ¿no? Les llama parásitos, ¿no? O sea, ya es muy significativo que le llamen eso. No lo referimos, debimos de haberlo referido, debemos de haberlo discutido, y habrá otros espacios, ¿no? Sí hay una crítica que no entiende lo que yo creo que era, lo que Juan y yo pensábamos que era, y está en el texto con estas palabras, el núcleo esencial del aporte democrático del movimiento campesino. La lucha por la democracia es en el Estado, contra el Estado y más allá del Estado. Es la autogestión, es la democracia y es criticar lo que haya que criticar, ¿no? Duro y de repente. Y creo que eso se perdió, ¿no? Se perdió porque quedó el Estado, en presencia del Estado igual autoritarismo, ¿no? Esa era una ecuación que surgió mucho en los años 80, y entonces había que retirar el Estado de todos lados, y pasó lo que pasó, como ya nos lo dijo Alejandro, ¿no? Y la otra referencia que teníamos, creo que aquí no la puse, esto está en otro texto, pues es la Historia Mínima de la Democracia en México, que es un libro publicado por el Colmex. Se ve que traigo algo contra los del Colmex, ¿no? Ya van 2 que les doy. Que uno lo abre y no ve a la sociedad, no ve a los campesinos, no ve a los obreros, ¿no? Que ve leyes, cambios de reglamentos, nueva ley, nueva reforma, nueva ley a la nueva reforma, nuevo instituto, ya tenemos IFE, y todo eso está muy bien, pero eso, perdón, pero yo creo que la democracia no es eso, ¿no? O sea, nosotros creíamos que la democracia es otra cosa profunda, importante, valiosa, que hay que conservar, que hay que ampliar, que hay que revivir siempre, ¿no? Entonces, bueno, esos eran nuestros referentes, ¿no? Creo que por ahí le damos a otro que ese no era del Colmex, pero por ahí mencionamos a alguien que decía que había un nuevo 68 hace poco. Teníamos nuestra bronca política, ¿no? Es para pronto, este libro tiene una inspiración política respecto a los últimos años, pero indudablemente su núcleo importante está en el pasado. Y me gustaría, para cerrar, estoy en 13 minutos, entonces voy a respetar más o menos el tiempo que tomaron mis queridos compañeros. Quiero retomar leer un fragmento que anima muchas de las reflexiones, antes con Juan y ahora pues con cierta soledad, que escribió Adolfo Gili. Adolfo Gili, importante, que mencionamos poco, porque claro, él viene después en los años 70, pero que me parece que dice bien, que refleja bien lo que animaba el espíritu del libro. Lo leo y bueno, asumen que es la voz de Gili, ¿no? En 1984, y cito un texto suyo, Mújica, Señales de los Tiempos, el narrador escribía, o sea, el profe Adolfo: esa nación, fundada por un cura excomulgado, Miguel Hidalgo, por un jacobino creyente y terrorista, José María Morelos, y por las turbas de desarrapados arrastrados por un viento mesiánico que lo siguieron, nunca podrá arrancar de su alma el espíritu de la utopía. Inútil es que en los necesarios y a veces prolongados intermedios de estabilidad y crecimiento material, hombres de orden y de progreso, como ese gran gobernante de la sensatez que fue Porfirio Díaz,
traten de borrar con las obras del positivismo y las leyes del autoritarismo aquel estigma turbulento de lo que René Zavaleta llama el momento constitutivo. Cada vez que el país deja de creer en las palabras y en las promesas y decide movilizarse por su cuenta en busca de un nuevo futuro, vuelve la mirada a sus orígenes y repite, multiplicado, el desmesurado gesto fundador. No construir el porvenir con obediencia y paciencia, virtudes mexicanas de los tiempos de sombra, sino irrumpir en él con tumulto y violencia, excesos mexicanos de los días de luz. Este país nunca deja de incubar por debajo la fiebre, el desborde y la esperanza, y siempre acaba, nostalgia de origen, por lanzarse a arrancar al futuro una nueva utopía. Bueno, pues esa